Bueno amigos, hoy estamos acá con Felipe. Él es un gran amigo, él se dedica al mundo de las inversiones. Y bueno, el día de hoy hemos hecho un podcast para hablar acerca de cómo funciona un poquito el sistema, un poquito la mentalidad, un poquito la psicología, la espiritualidad, porque siento que es algo muy importante que nosotros debemos sí o sí conocer para poder obrar de mejor manera, para poder operar en la vida con calma, con paz y con un entendimiento, sobre todo dirección de qué es lo que debemos hacer. Cuéntanos un poquito acerca de la espiritualidad, acerca de todo lo que tú sabes, lo que me has contado. A mí, la verdad, me ha llamado la atención muchísimo el conocimiento que tienes, Felipe. Ok, bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe, como ya lo saben. Bueno, el mundo espiritual para mí siempre estuvo un poco apartado desde que yo empecé a conocer acerca de cosas fuera de lo común, ¿sí? Que tú empiezas a salir como de la carrera de la rata. Ujú. Yo empecé ese proceso cuando salí del colegio, empecé a aprender y a leer muchos libros, a adquirir mucho conocimiento. Y cuando tú empiezas a buscar acerca de mucho conocimiento espiritual, tú te encuentras con muchas ramas espirituales. Tú empiezas a ver cosas que todo el mundo ha escuchado: ley de atracción, manifestación, decretación. Ya tú luego te metes un poco más y ya rozas con temas un poco más ocultistas, en donde se te piden rituales. Sí, hay gente Ujú. que cree que eso es algo muy apartado, pero por ejemplo la astrología, cuando te dice cuál es tu signo zodiacal o cosas así, todo eso hace parte de lo mismo y la gente no entiende que eso es estar jugando en el mundo espiritual. Entonces yo me fui muy profundo por ese lado y también por el lado de entender cómo funcionaba el sistema, y no entendía nada a pesar de que sabía muchas cosas. Es decir, sabía demasiado, pero todo lo veía desconectado. Eran Ujú. muchas verdades a medias. Aprendí acerca, por ejemplo, del hermetismo, que son leyes que mucha gente hoy en día utiliza como su Biblia prácticamente, y más cosas que estaban desconectadas entre sí, hasta que luego con el tiempo me abría a la oportunidad de ir por una rama que nunca había ido, que Ujú. era conocer la Biblia, ¿sí? Conocer qué había ahí. Ajá. Sí, sí, yo ya sabía tantas cosas, pues, ¿qué más podía encontrar ahí? Y cuando ya yo empecé a leer la Biblia y empecé a entender las verdades que habían en ella, primero le dio explicación a todo lo que yo antes había visto que estaba aparentemente desconectado. Ujú. Segundo, me hizo darme cuenta que la espiritualidad que yo había buscado y que yo había aprendido era un engaño. Y aparte me dio un sentido de propósito, y me dio algo mucho más allá que conocimiento, sino una paz, una plenitud, y, y me hizo sentir como muy bien, ya sin tener que estar buscando tantas cosas a profundidad como lo estaba haciendo antes, sino que la Biblia responde absolutamente todo, y eso es Ujú. como mi pilar a nivel espiritual, lo que dice la Biblia prácticamente. ¿Cuál dirías tú, Felipe, que es como la espiritualidad engañosa que ahora mismo, claro, mucha gente dice, es que mira, esto es espiritual, esto otro, y es como tú lo dices, una espiritualidad engañosa, pero ¿cuál sería para las personas que de pronto no saben qué es lo engañoso y qué es lo real de la espiritualidad? O sea, hay demasiadas ramas, hay muchas mentiras y hay una sola verdad. Por ejemplo, como te dije, la astrología, la manifestación, la ley de atracción, acerca también de, por ejemplo, sí, también como te dije, las leyes herméticas, el yoga, el kundalini, numerología. Bueno, hay un montón, sí. De hecho, hay algo que también se llama la conciencia crística, que Ujú. es supuestamente ser como Jesús. Eh, Cosas como lo que se enseña en la Cábala, Ujú. cosas que vienen también del hinduismo, en donde se habla acerca de, bueno, muchos dioses antiguos. Entonces hay que entender que todo eso se resume siempre en una cosa, y es que
es el mismo escenario en Ujú. donde Satanás le dice a Eva, Dios no quiere que comas de este fruto porque si tú comes de él, tú serás como Dios. Todas esas ramas espirituales siempre te dicen prácticamente lo mismo. El control lo tienes tú. Tú tienes el poder de influir en el mundo, en el universo, para que pase lo que tú quieres. Ajá. En otras palabras, tú eres Dios. Esa fue la mentira que Satanás le dijo a Eva, y si tú te pones a ver todas esas ramas espirituales, son eso. Tú eres Dios y el camino para trascender, para elevar tu nivel de conciencia y demás, está en ti, está adentro de ti. Ujú. Todas comparten prácticamente lo mismo. Y eso es el mayor engaño, porque no es un secreto para nadie, pero en nuestra humanidad hay muchas debilidades. Claro. Y cuando tú te pones a querer salir de la Matrix o buscar esa expansión de conciencia mirando dentro de ti, estás mirando dentro de los errores que tienes como humano, no en una verdad absoluta que venga de la perfección, ¿sí? Entonces, todo lo que te haga creer que el poder está en ti y que únicamente todo depende de ti es idolatría contigo mismo, Ujú. es ego, Claro. ¿sí? Todas esas ramas son totalmente ególatras, en donde el poder lo tienes tú. Así que cualquiera que te quiera exaltar a ti es una mentira, porque dentro de nosotros hay cosas buenas, sí, pero también hay muchas cosas que no están bien, y que si fuéramos tan perfectos como muchos dicen que somos dioses, por ejemplo, si fuera un dios no tendría imperfección. Claro, es Entonces, demasiado real lo que tú dices. Y justamente lo que tú dices me lo decía mi madre y luego me lo decía el pastor de la iglesia. Y es genial. Y yo incluso decía, no, o sea, porque el pastor me decía, no, Danielito, todo lo que es usted es porque Dios quiere que sea así. Si a usted le va bien en la vida es porque Dios quiere que sea así. Y yo decía, no, o sea, es por mi trabajo. sí, sí, Y era sí. como que no lo entendía. Y luego ya lo entendí, entonces te doy 100% la razón. Y es que no somos nada nosotros. En la Biblia incluso te dice, ni siquiera la rama de un árbol se cae si Dios no lo permite. Y claro, Total. y hay mucha gente ahí fuera que, bueno, incluso yo soy uno de ellos que sí, yo hablo mucho de la visualización, pero tú me acabas de decir anteriormente que eso también no es como lo real de la espiritualidad. Ahora, ¿por qué yo hablo de la visualización? Porque creo mucho en que el ser humano tiene que visualizarse, tiene que proyectarse, y ahí viene una frase estoica que dice primero pienso, luego existo, entonces voy con esa razón, pero no sé si hay algo más que tú sepas respecto a la visualización que me acabas de comentar ahorita mismo. Claro, por ejemplo, digamos que prácticas como la visualización, la decretación, la manifestación, todo eso, eh, la llamada ley de atracción la utiliza como un puente entre tú y el universo, para que el universo te conceda lo que quieres, ¿no? Entonces, digamos que visualizar las cosas no está mal. eh, Repetirte cosas tampoco está mal si tu intención es modificar tu subconsciente. Ujú. El problema con la mayoría es que no hace ese tipo de prácticas con esa intención, la hace con la intención de manipular al universo para hacer lo que ellos quieren. Entonces, en sí la práctica no es mala si tú entiendes a nivel físico, neurológico, cómo funciona la reprogramación de tu mente. Ujú. Cuando tú dices cosas de ti, dices cosas del mundo, cuando tú Claro. visualizas, cuando tú piensas y te enfocas en algo, simplemente tu mente se está programando para eso Ujú. que quieres. Entonces, eso sí está bajo tu control y eso está bien hacerlo. Es como alimentarme o ir al gimnasio, es para Claro. mi bienestar. Ajá. Pero yo no voy al gimnasio porque pienso que mágicamente el universo me va a hacer musculoso, me va a hacer más fuerte. Es Claro. porque yo entiendo que hay una Exacto. razón física detrás. Entonces, no es que sea malo hacerlo,
Lo que importa es donde tú pongas tu corazón. Si tu corazón está en que tú lo haces porque crees que las energías universales van a darte lo que quieres, porque tú lo decretas, porque lo visualizas, porque lo manifiestas, ahí estás mal, porque ahí ya tú estás teniendo un ídolo, que Claro, sería el universo manipulado con tus acciones. claro. Qué poderoso lo que me dice. Y tengo dos preguntas, sabes que a medida que me vas comentando esto, la primera de ellas es, y algo que me decía mi pastor es, Daniel, usted hace hipnosis, pero ¿qué es la hipnosis? No tiene que ver con ocultismo y cosas así. Y es que mucha gente a veces piensa eso, que la hipnosis es como ocultismo y cosas raras, pero realmente es la mente, es un poder de la mente. Nosotros todos los días entramos en hipnosis. Hipnosis es simplemente un estado de la mente subconsciente en donde hay mucha concentración, mucha relajación y son las ondas cerebrales. Por ejemplo, una persona entra en hipnosis en un estado alfa y ese mismo estado alfa es cuando yo estoy en una playa observando un paisaje o estoy relajado. Antes de dormirme estoy como, o cuando estoy despertándome y estoy haciendo presita, estoy en ese tipo de ondas, porque mi cerebro me conlleva ya automáticamente. Entonces era como, y eso le explicaba a mi pastor, ¿no? Y era como, wow, y entiendo, pero tenga cuidado con meterse en esas cosas. Y la otra Claro. pregunta es que tú lo acabas de decir y siempre ha sido como tema de debate con todos mis clientes incluso, que es el universo. Toda la gente dice, pídele al universo, el universo te dará, el universo esto, pero ¿quién creó el universo? Dios no tiene intermediarios. ¿Por qué no le pides a Dios y por qué al universo? Háblame un poquito de eso, Felipe. Creo que todo eso se basa en la creencia de que hay leyes universales. Ajá. Por ejemplo, el hermetismo habla mucho de eso. Son 8 leyes universales, si no estoy mal, en donde cada ley tú la puedes utilizar a tu favor. Y pues digamos que en cierta parte mentira no es. Uh-huh. Dios ha instruido leyes universales. Por ejemplo, dice el que busca encuentra. No dice si lo vas a usar para el bien o para el mal. El que busca encuentra, ya, punto. Uh-huh. Hay leyes que sí son universales, pero el problema no es usarlas a tu favor. O sea, también la Biblia dice, el que trabaje, que coma. Pues no es porque yo no trabajo porque las leyes universales me vayan a favorecer, sino porque yo sé que lo tengo que hacer. Claro. Entonces, vamos a lo mismo. La importancia es tú desde dónde haces las cosas y con qué propósito y dónde está tu corazón. Si tu corazón está en que el universo te lo va a dar, pues no, o sea, no estás poniendo el enfoque correcto porque estás yendo a lo mismo que te decía ahorita, estás enfocándote en el yo. Yo lo hago, yo manipulo el universo para que se me entreguen las cosas y no en Uh-huh. yo obro en la voluntad de Dios y que sea Dios quien me concede las cosas, porque tú puedes conseguir cosas sin Dios. Dios permite eso. Uh-huh. El sol sale para los buenos y para los malos de la Claro. misma forma. Dios lo permite. Pero también Dios dice de que le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Uh-huh. O sea, el problema no es que tú hagas esas cosas y ya, el problema es que tú estás poniendo tu corazón fuera de Dios, poniéndolo en prácticas que no vienen de Él. Y ahí, cuando tú lo logras, te vas a sentir vacío. Y si no lo logras, te vas a sentir frustrado. Entonces, nunca vas a estar completo porque la única fuente de paz, de bienestar, de felicidad está en Dios, que es nuestra fuente. Si nosotros somos vida, la única fuente de vida es Dios. Si nosotros buscamos un camino fuera de Dios, morimos lentamente. Uh-huh. Es sencillo. Entonces eso es lo más importante a tener en cuenta. ¿Crees que es por eso ahora mismo que hay tanta ansiedad, tanta tristeza, tanta amargura? Porque mira, en la Biblia el único trastorno del que más habla la Biblia es la ansiedad. Y te dice, no os angustiéis, por nada estéis ansiosos. ¿Tú crees que es por la desconexión del mundo, del hombre con Dios? Y ahí también justamente el otro día que me estabas conversando había como una agenda del 20 y no sé cuánto que tú comentabas, incluso estabas leyendo un libro de eso. Ujú. Sí, la desconexión del hombre con Dios no es algo casual. Todo Occidente se fundó y creció con bases cristianas. Ujú. La gente, sea por un camino u otro, siempre Dios era como el centro,
pero desde hace más o menos 200, 150 años atrás se ha venido implementando algo que se llama el nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial está totalmente diseñado para desconectar al hombre de Dios, ¿sí? Uno, destruyendo el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia. Dos, la, la forma en la que se trata de confundir a la nueva generación con los roles de género. Tres, las brechas sociales, en donde una vez la mujer pudo tener puestos laborales, la fuerza de empleo se duplicó, por ende los salarios se fueron a la mitad y hoy un hogar no se puede sostener si no trabajan los dos. La pérdida de valores, ¿sí? El ataque contra las leyes morales de Dios. Todas las leyes morales de Dios están siendo atacadas sistemáticamente. Tú lo ves en series, en películas, en la música, en Netflix, en los lobbies de LGBT y demás. Es un ataque directo al, a las bases cristianas que fundaron Occidente. Y aparte, pues ya para terminar de hacer lo que hacía falta, pues llegaron estos aparatos en donde ya estás conectado con una realidad totalmente irreal, ¿sí? Por medio de imágenes, videos, likes, dopamina barata, algo que te desconecta completamente de la realidad y no te permite estar en presencia de Dios. Porque si tú estás aburrido, antes tú podías ponerte a leer, podías ponerte Claro, a pensar, así podías es. ponerte a orar. Pues si estás aburrido, solo te tienes que meter a TikTok y te va a dar tu dosis de dopamina. Entonces, las redes sociales y ahorita la inteligencia artificial, ni se diga lo que viene próximamente, va a ser ya lo último. Está todo diseñado para que el hombre se desconecte de Dios y no tenga ningún tipo de respeto por la ley de Dios, que es la que te hace vivir en libertad. ¿Sí? Las leyes de Dios son las que te ayudan a vivir en libertad. Cuando tú estás fuera de ellas, estás siendo un esclavo de tu carne. Y eso es lo que tiene a la gente tan desconectada de Dios. Claro. Sabes que muchas personas me han dicho, y es como que Dios te pone ahí enfrente de las personas que están buscando de Dios, ¿no? Y qué chévere porque yo he podido cambiar la vida de mucha gente a través de, ok, léete Proverbios, siempre recomiendo ese libro porque es Es muy como la bueno. sabiduría. Y ahí te dice, ¿no? Que lo que tú decías, que de qué gana el hombre si gana todo la tierra del mundo, pero pierde el alma. Y también te dice ahí que más valiosa es la sabiduría que toda riqueza, que todo oro. Y mira que es importante esto porque ahorita mismo lo que tú estás comentando y lo que estamos haciendo por estos medios, viene una pregunta que recalca mucho y la gente se hace y es, Daniel, Felipe, ¿cómo me acerco a Dios? ¿Qué tengo que hacer? A veces la gente piensa que tiene que hacer, no sé, maravillas, que tiene que ser, no sé, para acercarse a Dios. Pero ¿qué le dirías tú a esta gente? ¿Cómo podría acercarse a Dios? Lo primero es tener la humildad de poder reconocer que Dios está ahí, porque muchas veces cuando no hay humildad es que no buscamos a Dios, porque creemos que nos podemos salvar a nosotros mismos. Entonces, primero tener humildad, buscarlo desde esa humildad, pedirle a Él que se manifieste en nuestra vida, porque seguramente si llevamos una vida apartados de Dios, Dios, la conexión con Dios de nuevo no va a ser tan fácil como le gustaría a la persona si no hay esa humildad y si no hay ese corazón quebrantado y sincero ante Dios para decirle, Dios, te necesito. Entonces, lo primero es reconocerlo, hablar con Él en intimidad. Uno no tiene que ir a ninguna iglesia, no hay que visitar a ningún pastor, no hay que hacer ningún tipo de ritual. Lo único que hay que hacer es en tu soledad arrodillarte y decirle, Dios, te necesito, muéstrate ante mí, por favor. Y ya, esperar que Dios empiece a ablandar tu corazón
y seguir buscándolo y aprendiendo de su palabra, que su palabra está en la Biblia. Porque es importante, porque uno tiene que crear una relación con Dios, pero uno no puede crear una relación con alguien que no conoce. Entonces, muchos dicen que tienen una relación con Dios, pero ni siquiera saben quién es. Y precisamente para eso fue que Dios mismo tuvo que encarnarse, venir a la tierra y mostrarnos cómo era su carácter, cómo era su personalidad, y eso lo vemos por medio de la figura de Jesús. Entonces, si quieres conocer a Dios y tener una mejor relación con Él, conoce a Dios hecho carne, que es Jesús. Empieza a leer los evangelios, empieza a ver lo que hizo, por qué lo hizo. Y de esa forma tú vas a tener la conciencia necesaria para poder tener una relación con Dios. Qué poderoso lo que me acabas de decir. Realmente yo los evangelios no los he leído. Tengo un amigo que él estaba en el Opus Dei y él se leyó todo eso como 4 veces. Entonces, claro, ahí también viene un poco la discrepancia, lo que tú decías de la idolatría, ¿no? Que no, incluso de los tatuajes, habla en la Biblia que no hay que tatuarse. ¿Qué opinas de eso tú? Pues digamos que el contexto en el que se dice ese versículo es en el Antiguo Testamento y habla específicamente de marcar la piel para sus dioses, ¿sí? Entonces no es un pecado como tal, no es un mandato como tal en la actualidad. De hecho, Jesús dice que nada fuera del hombre lo contamina, nada que entre al hombre lo contamina, sino lo que sale de él y sale de su corazón. Por ende, leyes como el tema de comer cerdo, que antes no se podía hacer en Claro. el pueblo de Israel, hoy en día no aplica, porque Jesús ya nos viene a mostrar que cuando Él vino fue la máxima expresión de su ley y de su amor y de su justicia. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, un tatuaje no es pecado, pero la pregunta es, más allá de eso, es, por ejemplo, yo hoy en día, yo no me haría un tatuaje porque si lo comparo con Jesús, no tengo nada que me vaya a representar algo que yo piense que sea digno de tatuar. O sea, lo máximo que yo me podría hacer es una cruz o algo así, pero igual ni siquiera, porque no creo que Dios le guste que yo lo haga. Entonces, si lo hago, no me voy a ir al infierno, no es ningún pecado, pero también hay que entender cuál es tu naturaleza. ¿Sí? Tu naturaleza no es con tatuajes. Claro. Entonces, no todo siempre se tiene que ver desde la lupa del pecado, sino también desde la integridad y desde cómo lo vería Dios. Si eso lo enaltece a Él, porque tú siendo un hijo de Dios, tú debes buscar que la gente vea a Dios en ti. Entonces, si un tatuaje hace que la gente vea a Dios en ti, o si por el contrario, no lo hace. De esa forma lo veo yo. ¿Qué haría que la gente vea a Dios en ti? Tu carácter, primero que todo. Tú no puedes mostrar a Dios teniendo un carácter de mierda, enojándote a cada rato, siendo impaciente, hablando mal de todo el mundo. Tú no puedes, o sea, el carácter de Dios tiene dos atributos principales, es amor y es justicia. Entonces, tú no puedes mostrar bien a Dios si tú no actúas desde el amor, y tú no puedes mostrar bien a Dios si no actúas desde la justicia. Por ejemplo, esto es algo que pasa mucho hoy en día, en donde hay un Dios del amor, ¿sí? Dios es bueno, Dios te ama, Dios te quiere como eres. Esa es otra mentira, porque sí, Dios es amor, pero también es justicia. Entonces, si tú ves que hay algo que es injusto y tú no dices nada y tú te quedas callado, tampoco tienes el carácter de Dios. Jesús mismo vino y se enfrentó con los fariseos y le dijo lo que les tenía que decir en su cara. ¿Por qué? Porque tenía que hacer justicia con la casa de su padre, ¿sí? Con el templo y con su iglesia, ¿no? Su pueblo, que estaba en manos de los fariseos. Entonces, hay que mostrar un carácter de amor y de justicia. Esas son las mayores formas y los mejores atributos que tú puedes tener para reflejar el amor de Dios. Qué genial. Sabes que, bueno, yo he escuchado mucho a la gente que dicen nada es bueno y nada es malo. No sé si lo has escuchado tú. Sí, esa es otra mentira y carece mucho de lógica, o sea, se cae por su propio peso. Ajá. Si
yo te digo que voy a torturar a un bebé y le voy a quitar los pies, las manos y todo, tú me puedes decir que eso no es malo en algún sentido. Tú me puedes decir, no, no es malo. No lo haría. No se puede. No me Claro, puedes no, decir que hay algo bueno. claro. Si yo te digo que voy a ayudar, voy a cuidar a una anciana que está en cuidados intensivos, que la voy a ir a cuidar, ¿crees que hay algo malo en eso? Para nada. Si yo le demuestro amor a mi pareja, ¿hay algo malo en eso? No hay. No lo hay, ¿cierto? Entonces Así hay es. cosas que son evidentemente buenas y evidentemente malas. El problema no está en esas cosas que son evidentes, el problema está en las líneas intermedias. Ujú, Por ejemplo, el LGBT. ujú. Muchos dicen amor es amor, pero no entienden lo que es el amor, sino que se están dejando llevar por sus deseos y por sus pasiones, confundiéndolo con amor, cambiando su identidad por una orientación sexual. El aborto, por ejemplo, no es bueno porque la mamá tiene libertad, pero es malo porque estás quitando una vida. Y uno cómo identifica qué separa lo bueno de lo malo, está la ley de Dios. La ley que Dios escribió a lo largo de toda la Biblia es lo que demuestra lo que es bueno y lo que es malo, porque cuando hay una base moral superior a nosotros, es que podemos nosotros tener estándares. Cuando no hay una base moral fuera de nosotros, esa base moral somos nosotros. Y por ende, cualquier cosa que como sociedad queramos permitir va a estar bien. Por ejemplo, en África y en Medio Oriente se asesinan miles de cristianos todos los meses. En su religión está bien. Entonces, como para ellos está bien, está bien. Hitler asesinó a millones de judíos y toda Alemania lo creía, o la mayoría. Y como todos lo creían, estaba bien. Entonces, cuando tú no tienes esa base moral superior al ser humano, Ujú. todo depende de la cultura. Y la cultura miles de veces ha hecho cosas malas. Entonces, no te puedes basar en el propio hombre para definir qué es bueno y qué es malo, porque no va a ser nada absoluto, sino que va a cambiar con el tiempo. Qué espectacular. Oye, para ir ya finalizando este podcast, que la verdad lo estoy disfrutando bastante, em, dinos 3 cosas que la gente podría hacer, la gente que nos está viendo, para poder acercarse a Dios, mantener una comunión con Dios y tener una relación con Él. Lo primero es conocerlo, como te dije ahorita. Hay Ujú, que conocer a Dios, porque así tú entiendes qué le gusta y qué no. Por ejemplo, lo que hablamos del bien y el mal. ujú, Si tú dices que tienes una conexión con Dios, una relación con Él, pero sigues haciendo cosas que ante sus ojos es mala, tú te estás mintiendo. ujú, O al menos, bueno, puedes hacerlas, pero si no hay arrepentimiento en ti es porque ni siquiera conoces su ley, no sabes lo que le gusta y lo que no. Entonces, uno, hay que conocerlo. Dos, hablar con Él. Tú no puedes tener una buena relación si tú hablas cada mes, cada 2 meses con una persona, ¿no? Una relación se construye con el tiempo, se ujú. comparte experiencias, entonces tú tienes que hablar con Él y tienes que esperar sus respuestas también. Eh, y por último, ser muy humilde y muy dispuesto a que Dios te trabaje. Porque si tú te quieres como eres, Dios no te va a poder transformar en lo que Él quiere que seas, que es una mejor versión de ti. Entonces, eso es súper importante porque Dios dice que Él hace nuevas cosas, nuevas criaturas. Entonces, cuando tú te acercas a Él va a intentar cambiarte, va a intentar hacerte a la figura de Jesús. Pero si en ti hay soberbia, si en ti hay ego, si en ti hay apegos, no te vas a poder transformar y vas a seguir siendo lo mismo que eras. Así que hay que tener también humildad para que Dios te pueda transformar. Qué poderoso. Amigos, mirarse este video una y otra vez, compartirlo con sus seres queridos, amigos y a seguir confiando en Dios. Nos Así vemos es. pronto.